Barrabá. Shabbat Shalom, nuevamente estamos aquí reunidos para el estudio del día de hoy, después de nuestra liturgia. El día de hoy tenemos el plan divino número 71. El título del día de hoy es El fin de la guerra espiritual. El fin de la guerra espiritual. Para poder comprender y entender el fin de la guerra espiritual, cómo termina, cuándo termina, y si la estamos viviendo o no la estamos viviendo, la vivió Yeshua, no la vivió Yeshua, ya pasó de moda y ahora nos está viviendo esa guerra espiritual, tenemos que entender primero el plan divino. Y el plan divino del Padre es revelarse, es manifestarse. Él quiere mostrar que Él es uno, como lo decimos siempre, ¿no? Él es uno, su nombre es uno. Yeshua dijo el Padre y yo somos uno, es la unidad, ¿sí? Esta es la meta que se tiene que lograr, que nos identifiquemos con Hakadosh Baruj Hu, con el gran yo soy, con Dios, como algunos lo conocen, porque este video se va para muchos lugares, y no sepan de quién estamos hablando. Solamente se puede saber y entender el Ejad o la unidad um, cuando a Hakadosh Baruj Hu se manifiesta y se revela. Ese es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que existe, ya sea demonios, espíritus inmundos, almas errantes, todo lo que sea que pueda ser también mundano, todo eso existe porque el Padre lo permite. Y existe en el lugar donde la presencia divina no está manifestada o hay muy poca revelación divina. La poca revelación y la manifestación divina genera que haya esos seres, el mal, podríamos llamarlo, ¿sí? No importa qué tan alejado de la presencia divina esté, no importa qué tan poderoso sea esa criatura, ¿sí? O ese ser, o ese espíritu, ese demonio, lo que sea, no hay posibilidad que el mal exista si no es porque Hakadosh Baruj Hu lo permite que existe, ¿sí? Entonces, Abba crea las tinieblas solo por un periodo de tiempo. Después de esto termina. Entonces, cuando termina las tinieblas, hay luz. Y al ver la luz, se entiende el propósito. Al entender el propósito, se entiende la voluntad de Hashem en un proceso, en una plenitud para manifestarse o para revelarse. Entonces, hay un proceso. Estamos en un proceso. Y el proceso es, el Padre se oculta para revelarse. Las tinieblas existen para manifestar la luz. Está la emuná o la fe, como muchos la conocen, para la bitajón. ¿Qué es el bitajón? La certeza, ¿sí? La certeza de confianza, confiar en el Padre es una, la fe, y el bitajón es la certeza de lo que se es, ¿sí? Como lo dice el Brit Hadashah en el Nuevo Pacto, tenemos certeza, hablamos lo que sabemos, ¿sí? Lo decía Rab Shaul. Entonces, eso es lo que tenemos que entender o mirar. Y aún así, vamos a, a entender cuál es el fin de la guerra espiritual y cómo es que termina, ¿sí? Entonces, Elohim mismo, o Hashem, o Dios, como algunos lo conocen, él mismo dice lo que quiere que nosotros podamos comprender y entender, y eso lo acabamos de hacer en este momento, lo hemos proclamado, como dice en Deuteronomio. Ay, santo Dios. En Deuteronomio, capítulo 6 verso 4, ahí nos dice a nosotros o nos expresa el deseo que tiene el Padre sobre nosotros, que quiere que nosotros entendamos y que nosotros nos podamos identificar con esa proclamación, que más que una proclamación, lo vamos a entender como una meta que se tiene que llegar a entender. Así que teniendo este verso, como dice Deuteronomio 6:4, por favor, Shaquín, nos ayuda con la lectura, por favor, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Torabá. Amén. No te escucho. Toratej Okay. Eloheinu katuv Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim es, y Él es uno. Shema Israel Eloheinu Yahweh Echad. De Barija sin lleva de que caía huevis me deja Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Torabá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Escucha, pon atención, entiende, comprende. Yahweh nuestro Elohim, uno. Yahweh, uno es. Uno es.
Y lo decimos nosotros, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo decimos en la mañana, lo decimos en la tarde, lo decimos en la noche, lo decimos en cualquier momento, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Por qué es una repetición? ¿Por qué decirlo? Porque tenemos que identificarnos con que Él es uno. ¿En qué momento nosotros tenemos que identificarnos que Él es uno? Es la meta de poder identificarnos, entender lo que Él es uno. Cuando se entiende que Él es el uno, se acaba la guerra espiritual. Vamos a entender esto, ¿sí? Porque el decirlo no es un credo, como muchos piensan. No es un credo, es la meta cósmica, la meta del universo, la meta de que se tiene que llegar todo ser viviente a entender, ¿sí? Quiere decir que la creación existe para que la unidad divina sea reconocida, sea manifestada. Dentro de la multiplicidad de poderes que pueden existir en la tierra, que consideran que tienen autoridad y dominio, ah, el Padre quiere que Él sea reconocido, que Él es uno sobre todas las fuerzas existentes en el cosmos, en el universo. Entonces, Hakadosh Baruj Hu nos enseña esto, y para llegar a la meta de entender que Él es uno, la meta cósmica es entender que Él es uno, o la revelación divina que tiene que ser sobre la tierra, las personas primero deben de actuar con emuná, que es emuná, la fe, ¿sí? ¿Para qué? Yo actúo en emuná para manifestar la divinidad. Y para esto, para que suceda esto, toda la humanidad tiene que entrar en ese sentido de emuná, no que todos van a creer, pero es un estado en el que se tiene que estar de emuná para manifestar lo que es divino. Entonces, entendamos esto. Hay tiempos estipulados para la humanidad. Así como usted ha leído, yo creo que todo el mundo ha leído a Shlomo, el rey Shlomo, hablando acerca de todo, para todo hay un tiempo, tiempo para nacer, tiempo para crecer, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para casarse, tiempo para alegría, para el llanto y todo. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender esto, que el mundo es dividido, o los tiempos están divididos en segmentos, en propósito, en una evolución a llegar a la meta. Entonces, hay un tiempo de adoración y un tiempo de recompensa, ¿sí? Son dos tiempos distintos, ¿sí? En el objetivo de llegar a la meta de revelar la presencia divina y de acabar con la guerra espiritual, si es que se está viviendo, hay dos tipos, hay dos tiempos en los cuales se tiene que vivir para lograr el objetivo. Y uno de ellos es la adoración y el otro es recompensa. Entonces, hay un tiempo donde la presencia de Hakadosh Baruj Hu está revelada, ¿sí? O poco manifestada, o no está muy claro. Cuando no está claro, es la oportunidad para elegir. Cuando la gente no ve claro, entonces los seres humanos tienen la opción de elegir. Cuando es muy claro, no hay elección. No hay elecciones. No se puede elegir. Es como decir, le voy a dar un ejemplo. Es como decirle a usted, o muchos que han caído en esa confusión, ¿sí? De entendimiento, de decir, Yeshua o Jesús, como muchos lo conocen, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Muchos pueden decir, los judíos van a decir que no es el Mesías. Y los que creen en Jesús van a decir que sí es el Mesías. ¿Quién puede entrar en la duda de que es el Mesías o no es el Mesías? El que no tiene la certeza, el que no puede tener comprender esa certeza, tiene la oportunidad de elegir si es o no es. Cuando no hay claridad, cuando no entiendo quién es Mashiach, entonces tengo la opción de decir, bueno, no creo que sea, o no entiendo, o no veo, puedo tomar una decisión o la otra. Pero cuando es claro, no hay esa oportunidad a elección, por decirlo así. Tengo certeza 100% que Mashiach es Yeshua, como otro lo conoce Jesús, Yeshua es 100% el Mesías, yo no tengo una duda de elección de que Él es el Mesías.
Otra forma de poder entenderlo es que a mí me digan que quieren tener un debate acerca de la evolución humana, que si existió el chango, que si venimos de un chango, que si venimos de una gota de agua, que de una célula. Si yo le doy pie o digo que es posible, es porque no tengo claro las cosas. Entonces, oiga bien, a falta de claridad hay opción de elección. Yo no puedo tener un debate porque el debate muestra que hay la posibilidad de otra cosa. Cuando yo digo, en mí no hay debate, porque en mí hay certeza 100% de lo que sé, creo, entiendo y percibo. Y eso me da anulación a dudar o a creer que hay otra posibilidad. Entonces, cuando hay una certeza, una claridad, no hay opciones. Cuando hay dudas, está la opción de elección. Por eso dice en Primera de Corintios 13:12, como lo puede leer por favor, Shvi, toda Rabá, nos enseña o nos dice que yo creo que usted y yo no lo sabemos de memoria, pero que es bueno que lo recitemos o se lea para que tengamos certeza de lo que estamos haciendo. Toda Rabá. Toda Rabá, Shabbat Shalom. Dice, Shalom. ahora veemos mediante un espejo, veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui concebido. De Baruch Hashem. Toda Rabá. Oiga bien, aquí está diciendo Rav Shaul, ¿sí? Aún vemos mediante un espejo, quiere decir que todavía no está claro. Después veremos cara a cara. Y entonces, cuando vemos cara a cara, entendemos plenamente. Y cuando se ve borrosamente o un espejo medio claro, ahí en la falta de claridad pueden cometerse fallas, ¿sí? Pero es necesario. Oiga bien, es necesario que exista esa postura de no veo tan claro. Aquí no se cometen errores, ¿sí? Solamente es necesario, porque donde hay no ver claramente, existe la oportunidad de que el humano elija alinearse a la voluntad divina o no. A ese tiempo de alinearse a la voluntad divina se le llama tiempo de adoración, ¿sí? O sea, el tiempo de adoración es que me alinee yo a la voluntad divina, ¿sí? El tiempo de oración, oiga bien lo que le voy a decir, de adoración, el tiempo de adoración es el tiempo de la lucha. ¿Por qué? Porque en el tiempo donde las cosas no son tan claras, es donde nosotros tenemos que luchar para tomar decisiones en nuestra vida. Es donde tenemos el libre albedrío, ¿sí? Es donde está la lucha espiritual. Es donde luchamos con lo mundano, ¿sí? Entonces, donde no está claro, hay una lucha interna. Y esa lucha interna tenemos ese libre albedrío para decidir si nos alineamos a lo divino o nos alineamos a lo que es mundano. ¿Qué sucede? Cuando no tengo una claridad, lo que voy a hacer es inclinarme hacia el lugar más mundano o hacia lo espiritual. ¿Y dónde entra eso? ¿Qué necesito yo? Fe, emuná, confiar. Si yo tengo emuná, entonces voy a ir al lado de lo que es divino, me voy a alinear con ello porque estoy tomando mi libre albedrío en el momento que no son claras las cosas. Por fe, porque no es claro, es por fe, no es claro. Estoy haciendo una lucha espiritual en ese momento. Estoy en el tiempo de adoración. El tiempo de adoración es una lucha espiritual. El tiempo de adoración es una lucha espiritual que estoy actuando a través de fe, de emuná, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después de tomar una decisión con la emuná? Se avanza. ¿La meta qué? ¿Cuál es la meta? La meta es importantísima.
que se revele la certeza de la existencia divina. ¿A través de quién? De aquellas personas que comienzan con la fe, luchando en la guerra espiritual, tomando decisiones de alinearse a la voluntad divina, como llegará un momento, porque así comienza, con la fe, hacia adelante, hasta llegar a la plenitud, que es estar cara a cara o mirar plenamente, como lo dice Isaías 11:9. Por favor, Livino, nos puede ayudar con la lectura, Toa Rabá. Si nosotros entendemos esto, vamos a avanzar en el entendimiento y ver cómo termina la guerra espiritual. No solamente eso, ¿sí? Sino vamos a entender algo muchísimo más profundo. Y esa profundidad que podemos entender nos va a llevar a nosotros incluso a poder tomar unas decisiones, porque el día de hoy tenemos una revelación o una claridad, la cual me va a ayudar a tomar una decisión con emuná, pero con cierta certeza de bitajón hacia dónde me dirijo. Cuando eso sucede, entonces ya avanzamos hacia la meta, y la meta es que Hashem se ha revelado. Adelante, Livito Arrabá. Doctora Adonai Eloheinu Katulemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice así: no harán mal ni dañarán en todo el monte de mi santidad, porque estará llena la tierra de conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. De Barín Hachén, y razón. ¿Usted se da cuenta cómo está especificado aquí claramente lo que está diciendo Isaías? No harán mal ni se dañará en todo mi santo monte. ¿Quiere decir que no harán mal? No va a haber mal. Se acabará el mal. No habrá gente que quiera hacer el mal, ¿sí? Se acabará el mal. Quiere decir que viene un tiempo donde la lucha espiritual termina. ¿Y cuándo termina? En el momento que continúa el verso diciendo, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena de conocimiento. Quiere decir que cuando la tierra se llena de conocimiento, ahí viene el bitajón, la certeza, la revelación, se termina la guerra espiritual, se termina también la ignorancia de Hakadosh Baruj Hu, que él es uno, que él dominaba, o que él permitía que las fuerzas inmundas espirituales existieran, pero que era con el propósito de que él, la gente se diera cuenta que él está sobre toda la creación y que todo está bajo su dominio y su majestad, ¿sí? Entonces, cuando hay revelación y conocimiento, la lucha no es posible. No hay una lucha interna. Cuando las cosas son claras, no hay una lucha interna. El hombre no necesita ser forzado para actuar correctamente porque las cosas son claras, porque las cosas son explícitamente claras. La luz revela la claridad y no tiene problemas para decidir servir a Hashem, ¿sí? O al Padre. Estamos en un mundo hoy en día donde las cosas no son tan claras y hay una lucha espiritual en ese momento, ¿sí? Habrá un tiempo donde lo oculto del Padre se ha quitado y Él se manifieste o se revele y la lucha espiritual termina. ¿Qué pasa cuando termina la lucha espiritual? La recompensa. Entonces viene el tiempo de recompensa. Se lo explico de una forma para lo que lo entendamos, que usted ya lo sabe, pero quizás muchos que nos ven no. Para entender este concepto, ¿no? El hecho de que dentro de la familia, dentro del pueblo judío, se pone para educar a un niño a comer kosher o comer apropiadamente según el padre enseña en la Torah, les dicen que no coman ciertos alimentos y los prueban en el sentido de te voy a dejar aquí el alimento, un alimento que no debe de ser digerido o que sea comido o comible, vamos a decirlo, y dejan ahí para que el niño no se lo come y le dicen, no comas de ahí. Si el papá está presente cuando le dice no comas, el niño no va a comer porque el papá está presente. Es obvio que no lo va a hacer. Pero si el papá se esconde o se va, el niño tiene la opción de no ver la imagen del padre y comer. Ahí está la opción, donde se oculta.
donde creo estar solo, donde creo que no me está viendo y que yo voy a hacer lo que me han dicho que no haga. ¿Sí? Ahí está la lucha espiritual, ahí está la guerra, ¿sí? Pero cuando el papá está presente, ahí no hay guerra con sus deseos. El papá dijo que no y aquí está, me va a ver, me va a regañar, me va a decir algo y no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si papá le dice al hijo que no lo haga y se esconde? Y después el papá ve que no lo hace, lo recompensa. ¿Por qué? Porque obedeció, porque está aprendiendo, porque hizo lo que papá le dijo. Entonces lo recompensa. Entonces viene un tiempo de lucha espiritual, que es en el momento que uno está trabajando en tomar las decisiones, alinearse con lo espiritual, ¿sí? Y otra donde yo actúo a pesar de las tentaciones o lo que sea, en emuná, en fe, hay una lucha, lo hago y el Padre me recompensa. Es el siguiente paso, la recompensa, ¿sí? Hay un tiempo de recompensa. Y ese tiempo de recompensa es cuando ya no, en ese tiempo ya no hay, ya no creo, ya no tengo esa necesidad de creer, ya lo sé. Ahí entra el bitajón, la confianza, lo sé. ¿Por qué? Vino, ahí se entiende en la recompensa que el Padre lo creó todo para revelar que Él es uno. Se ocultó para permitir la elección. Permitió las tinieblas por un tiempo y cuando la revelación de Él se manifiesta, la humanidad no adorará al Padre por fe, ¿sí? No por fe, sino por conocimiento, por bitajón. Cuando Hakadosh Baruj Hu se manifieste totalmente, nadie va a adorar al Padre es que yo creo en Él. No, es porque lo sabes, lo verás, tendrás conocimiento de Él plenamente, como dice Jeremías 31-34. Por favor, Sheikh Quinto Arraba. Protege los que lo Catulemo Shomai Gal Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ninguno volverá a enseñar a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, pues desde el menor hasta el mayor, todos me conocerán, dice Yahweh, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no recordaré más sus transgresiones. Y aquí razón, llevaré que caiga bebés me deja. Toda Rabá. ¿Qué significa eso? Nadie enseñará más a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, ven y conoce a Hakadosh Baruj Hu. Nadie, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos, está hablando de la humanidad, todos me van a conocer, ¿sí? Entonces, donde hay conocimiento, no hay confusión. Y donde no hay confusión, no hay combate espiritual, no hay batalla espiritual. Entonces, se puede decir que este mundo de adoraciones, donde se adora, porque es por fe, ¿sí? Es por fe, hay adoración, porque el mundo de recompensa espiritual todavía no está, sino que se está yendo a la meta, al objetivo, que la meta es revelarse, manifestarse, hacerse presente y que la gente pueda conocerlo totalmente. Entonces, en el mundo actual en el que estamos es el campo de batalla espiritual. ¿Por qué? No porque el mal sea igual o semejante al Padre, sino porque la presencia de Hakadosh Baruj Hu aún no es evidente para todos y el conocimiento no es para todos, ¿sí? Y cuando el conocimiento no es plenamente, es cuando hay confrontación, es cuando hay lucha, es cuando hay un enfrentamiento entre lo espiritual y lo mundano. Entonces, en ese lugar existe la confrontación. Por eso nos dice en Efesios capítulo 6, verso 12, Rab Shaul hablando, incitando a las personas a entender el tiempo que se está viviendo. Por favor, Esvin, nos ayudas con el verso, toda Rabá. Toda Rabá, dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los potestados, contra los principados y contra los gobernantes del mundo, de las tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de Baruch Hashem. Toda Rabá, ¿sí? Estamos, dice Rab Shaul, no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes del mundo de las tinieblas que contra las huestes. Sí, regiones celestiales. Todo ese poderío existe, ¿sí? Porque el Padre tiene un plan, pero eso existe por un propósito. Fíjese bien, ahorita me lo va a entender. La adoración verdadera ocurre en medio de elegir. Yo adoro al Padre cuando tengo la opción de elección. Si yo tengo la oportunidad de elección, entonces tengo la verdadera adoración. No es la certeza absoluta. Cuando yo tengo una certeza absoluta, yo no adoro verdaderamente. Lo sé, ¿sí? Entonces, quiere decir que en el mundo del día de hoy se trabaja sin ver la presencia del Padre en su plenitud. Vemos entre, como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, ¿sí? Entre, como borroso, ¿sí? Y eso hace posible la guerra espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Isaías 15, 45, 15? Por favor, Livino, ¿nos puede ayudar con el verso? Ahí nos dice algo interesante que nosotros podemos analizar o más bien entender, ¿sí? O darnos la certeza de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando el Padre se oculta, mire bien, cuando el Padre se oculta, es ahí donde la lucha espiritual se manifiesta, ¿sí? Ver al Padre en su plenitud no es posible la lucha. Es imposible que haya una lucha cuando Hakadosh Baruj Hu está revelado. No hay lucha, no hay guerra, se termina. Pero esta revelación solamente sucede cuando las personas no tenemos la plenitud del entendimiento. Por eso, cuando muchos dicen este verso que han utilizado de Jeremías diciendo que ya nadie puede enseñar a su hermano porque ya se cumplió, es una mentira. Todavía no entienden lo que se está viviendo en este tiempo, porque aún todavía hay esa guerra. Adelante, Livito Arraba. Tiene su micrófono mute. La palabra del Padre dice así: verdaderamente tú eres el Padre, quien se oculta, ¿quién se oculta? El Dios de Israel, Salvador, de Barín Hachem, y razón. Arraba. Dice, verdaderamente tú eres el Elohim de Israel, que se oculta. O sea, él se oculta, ¿sí? Pero eres el Elohim de Israel que salvas también. ¿Qué significa esto? Que mientras él se oculta, ahí el hombre discierne. En el ocultamiento del Padre hay discernimiento. En el ocultamiento del Padre hay lucha espiritual. ¿Y qué pasa cuando hay lucha espiritual? La Torah nos lo dice constantemente. Y el Brit Hadash, el justo se caerá 7 veces. ¿Y qué pasa con él? 7 veces lo levanto. Sí, el justo cae, pero se levanta. ¿Por qué cae? Porque está en una lucha. Hay una lucha espiritual, pero se levanta. Si la luz fuera total, no habría combate, no habría lucha, no habría nada. Estuviera el Padre presente, ¿sí? Porque no habría dudas. La duda es cuando hay ambigüedad, cuando no está tan claro, cuando no hay una certeza. Entonces la lucha existe hasta que la revelación plena de Hakadosh Baruj Hu sea sobre la humanidad. Mientras tanto, estamos en medio de la lucha espiritual. Por eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, 7, por favor, quinto Arrabá. Porque por emuná andamos y no por vista. Amén. ¿Qué quiere esto, Arrabá? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, cuando dice uno, caminamos por emuná, no por vista. Claro, claro que sí, está caminando, enfrentándose a circunstancias, enfrentándose a problemas, una guerra espiritual, tiene una lucha espiritual, porque camina por fe, que es adoración. Caminar por fe es adoración. Sí, no por vista, porque todavía no está revelada la plenitud divina.
sino que está caminando por fe, ahora, en este momento. Llegará el momento. Por eso camina por fe, porque llegará el momento que estará frente a la luz. Ya no caminará por fe, caminará por certeza cuando lo mire. Adorará, ya no será una adoración por fe, sino que estará en la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fe es necesaria solamente en momentos, en tiempos donde no está revelada la presencia plena del Padre. Pero en la luz se elimina la posibilidad de cometer errores. Solo en la luz se elimina la posibilidad de cometer errores. ¿Sí? Que si los llamamos en hebreo, traducimos al hebreo, es la misma palabra raíz para pecado. Equivocarse, errar. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la luz es evidente, es imposible errar. Por eso mismo que nos dice en Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, por favor, Espíritu Arrabá. Dice, y ya no habrá noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Adón Elohim resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. De Baruch Hashem. Arrabá. Dice que no habrá noche. ¿Qué simboliza la noche? Que el Padre esté oculto. ¿Qué simboliza la noche? La duda. ¿Sí? Pero cuando esta desaparece, termina el conflicto espiritual. Por eso dice, no tiene necesidad de la luz ni la lámpara del día, ni la luz del sol, porque Elohim resplandece sobre de ellos y reinará por los siglos. Quiere decir que terminó el conflicto espiritual. Su luz de él termina el conflicto espiritual, su revelación, su manifestación termina con la lucha espiritual, porque la claridad divina no da espacio para la lucha interior. Si yo tengo claridad divina, no tengo espacio para luchar interiormente. Entonces, elegir se vuelve natural, no conflictivas, ¿sí? Entonces, cuando una persona, fíjense bien, una persona trabaja en ese momento de adoración y camina por fe y batalla y pelea, viene el tiempo de recompensa, ¿sí? ¿Cuándo es el tiempo de recompensa? Muchas personas piensan que cuando un ser humano muere, va a la presencia del Padre, ¿sí? Otros que van al jardín del Edén, y que esa es su recompensa. Y en cierta parte tienen razón, ¿sí? Pero la recompensa tiene niveles. ¿Por qué? Porque depende de la lucha que tuvo la persona, ¿sí? Es lo que va a recibir. Depende de su lucha, es la revelación que va a recibir y lo que se va a crear por lo que ha luchado. Pero hay una recompensa mayor. Y la recompensa mayor es la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cuerpo resucitado en luz. Cuando el cuerpo está resucitado en luz o transformado en luz, hay un placer total, donde Hakadosh Baruj Hu se manifiesta, o Rey de Reyes se manifiesta, o Dios como lo conocen, se manifiesta como Yeshua lo ha dicho en Mateo 25, verso 21. Por favor, Livito Arrabá, nos puede mostrar aquí algo muy interesante. Yo digo profundo, que es donde vamos a ir entrando en algo que es muy, muy importante. Entonces, la guerra, la recompensa viene después de la lucha. Adelante, Elvi. La palabra del Padre dice así. Su amo le dijo, excelente, eres un buen siervo, digno de confianza. Has sido fiel con una pequeña cantidad, de manera que te pondré como encargado de una gran cantidad. Ven y participa en la gran alegría de tu amo. De Barín Hachén y razón. Ven y participa en la alegría de tu amo, de tu Adón, ¿sí?
ven y participa en la alegría. Esa es la recompensa, porque fuiste fiel, siervo, porque has sido fiel. Oiga bien, ¿sí? Entonces, una persona, vamos a hablar de la primera muerte, que es la del que uno va a la tierra, ¿sí? ¿Sí? Recibe su jardín de Edén, depende de su lucha que tuvo, de su camino, de su emuná, de su bitajón, y encuentra placer, ¿sí? Pero la recompensa mayor es cuando el cuerpo regresa, viene el alma al cuerpo transformado en la resurrección de los muertos, y ese cuerpo al transformarse, ¿sí? También disfruta del placer. Como ya lo hemos estudiado y dicho anteriormente, cuando el cuerpo recibe placer, es porque participó también en la obediencia del Padre. El alma está en control pleno del cuerpo. Entonces, cuando Abbas se oculta, cuando el Padre se oculta, tenemos la oportunidad de elegir. Esta libertad genera una lucha espiritual. El fin de todo esto se revela, ¿sí? Cuando Hashem viene o se manifiesta. Sí, cuando Él se manifiesta, no hay libre albedrío porque no hay dudas o no hay preguntas, todo es revelado. Entonces, mire bien este plan. El Padre crea el mundo para poder darnos o dar. La mejor manera, oiga bien, aquí va a entender este concepto y quiero que lo tenga bien en claro, en la mente, en su corazón, porque muchas veces lo ha escuchado y quiero que lo tenga en su corazón, ¿sí? La mejor manera de recibir que el Padre creó el mundo y a los seres humanos para dar de Él, pero la mejor manera de recibir de Él es a través del merecimiento. Y la mejor manera de recibirlo, y la mejor manera de merecerlo es pelear por ello. La mejor manera de merecer lo que el Padre da es pelear por ello. Entonces, cuando Él se oculta, crea el libre albedrío. En el momento que se oculta, crea el libre albedrío y en ese momento de ocultamiento se genera el mal y empieza una lucha espiritual. ¿Para qué? Porque tenemos que ir adelante. ¿Cuál es ir adelante? A la meta. ¿Y cuál es la meta? Revelar la presencia de Hashem o de Elohim, o Dios, como tú lo conozcas, en el mundo. Entonces, toda persona, todo ser humano nace con el libre albedrío para elegir. ¿Y qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Ser recipiente de lo que Él da, de la provisión divina, de la bondad divina, de la misericordia divina, y revelar. Este mundo está en un estado, en un tiempo de adoración, donde el tiempo de adoración es luchar, es tomar decisiones, es tener fe, emuná, ¿sí? Pero viene el momento, viene un tiempo donde el mundo recibe la revelación, la luz, que nos manifiesta la claridad y la lucha espiritual deja de existir. Pero primero se adora o se exalta o se sirve sin ver. Después se puede, después se ve, después se recibe el premio. Entonces quiere decir que primero se elige y después se recibe. Elijo hacer y después voy a recibir. Elijo. Entonces, los profetas hablaron que Hakadosh Baruj Hu en un momento quitaría el mal. Si quita el mal, en el momento que haga eso, se termina el libre albedrío. Entonces las personas adoran, ¿sí? No por lo que tienen que hacer, no porque vean al Padre, sino por emuná en este tiempo. Y si el propósito es adorar al Padre en una lucha, es para merecer la bondad divina. O sea, yo nazco con el libre albedrío para tomar decisión de ser el recipiente de la misericordia del Padre. Mi libre albedrío es para que yo decida ser el recipiente de lo que Él quiere dar. Si yo decido lo que Él quiere, que ser el recipiente de lo que Él quiere dar, entonces tendré una lucha que va a combatir conmigo
por el ocultamiento. O sea, el Padre se oculta y aparece el mal. En ese momento, yo voy a adorar en fe, voy a confiar en el Padre, y esa confianza es adoración. Y me convierto en una vasija receptora de la bondad, de la misericordia, de la gesed del Padre en mi vida. Cuando hago eso, manifiesto la presencia del Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Ser el recipiente de lo bueno del Padre. Pero vendrá el tiempo donde no exista una lucha, donde no tiene el propósito de luchar o de vivir para luchar, sino que hay tiempo donde se lucha para recibir y un tiempo donde se recibe sin luchar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esos tiempos que existan? El mundo vive a través de esa etapa, ¿sí?, de lucha espiritual, sin ver la revelación del Padre. Pero tarde que temprano, el hombre va a adorar al Padre. Y si no lo hace, Abba lo va a hacer por él. Porque llegará el tiempo donde no habrá más maldad. Ahora, el propósito de ser recipiente de la voluntad divina. Hay un propósito de ser el recipiente de la voluntad divina. Y este es luchar para revelar la majestad del Padre. Así es que toda la lucha que se hace es para revelar la unicidad del Padre, ¿sí? Por eso cuando Yeshua sacaba demonios y lo quisieron increpar y decirle que sacaba demonios por la ayuda del Belcebú, él dijo que por el dedo de Elohim sacaba demonios, por su unicidad con él, ¿sí? Por el dedo de Elohim lo hacía. Mire bien, pero hay aún más, entendemos esto. Toda la lucha es para que manifieste la unicidad del Padre. Así que Abba creó al ser humano con la capacidad de que lo encuentre, de saber que Él es uno. Y es a través de la Torah. Y mire, aquí viene la relevancia. Y de aquí en adelante viene algo muy importante para que le ponga mucha atención. Mucha atención en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre creó al hombre para que pueda entender su unicidad. Lo creó con la capacidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la Torah. Y vamos a decirlo que a través de Yeshua. Pero vamos a entenderlo de esta manera, ¿sí? A través de la Torah. Si lo vemos y lo analizamos a través de lo que sucedió entre Moshe y lo que hizo Mashiach, nos va a quedar claro totalmente. Entonces, a través de la Torah vemos que Moshe fue al monte, subió al monte a recibir la Torah, ¿sí? Cuando se dice que sube a la presencia divina para recibir la Torah, sucedió algo que usted y yo sabemos también de memoria, pero que lo vamos a estudiar en este momento. Éxodo 34, 27 al 28, por favor, Shahakim Toarabá. Proteja Eloheinu Katu Moshe Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe estas palabras por las cuales establezco un pacto contigo y con Israel. Y estuvo Moshe allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aquí la son, lleva Toarabá. Miren lo que pasó aquí, ¿eh? Moshe ascendió al monte y dice ahí, nos lo recalca y nos dice, en tres ocasiones dice, no nomás aquí en Éxodo 34, también lo dice en Deuteronomio, ¿sí? También lo vuelven y lo repiten. Y nos dice aquí en Éxodo también en otro momento que Moshe subió al monte a recibir la Torá y no comió ni bebió por 40 días, ¿sí? No comió ni bebió. ¿Por qué nos dice que no comió ni bebió? Es que Moshe no está siendo forzado al ayuno. A Moshe no se le forzó que ayunara, sino lo está diciendo la Torá, y ahorita lo va a entender, que no tenía hambre ni sed. No comió ni bebió porque no tenía hambre ni sed. ¿Qué nos está diciendo la Torá? Usted le va a decir, ahí no dice eso. Ahorita lo va a entender porque ¿por qué les digo que está hablando de esto? Moshe estaba en una dimensión diferente, donde la comida ni la bebida son necesarias. Dentro de la tradición hebrea,
¿sí? Ahí nos muestra, se dice, se enseña a través de los sabios que cuando una persona está en la presencia de Hakadosh Baruj Hu, en su plenitud, la conciencia del ser humano se eleva, el cuerpo deja de responder a las leyes ordinarias de nutrición porque ya su nutrición no viene del mundo físico. Entonces Moshe no lucha, no decide, no resiste, solo recibe. Por eso, como está solo recibiendo, no hay hambre, no hay sed, no hay tentación. Él está en un nivel donde el Yeser Hará, el mal, no tiene poder, ¿sí? No tiene acceso, no hay, no puede, imposible en la presencia del Padre. Porque el cuerpo está subordinado al alma, al Ruach, al espíritu, por decirlo de una forma. Él está en un mundo superior, en una dimensión distinta. Entonces, Moshe representa el ser, el hombre ideal, el humano que está alineado totalmente con el Padre, el lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Donde no hay un esfuerzo humano, sino una elevación de conciencia en donde no hay hambre, donde no hay sed, donde no hay que pelear, donde no hay que decidir, solo recibir. Y en la presencia del Padre, recibes de la Shekinah del Padre y de ahí recibes tu nutrición. Entonces, ahora vamos a la contraparte. Y ahorita va a entender por qué Moshe no tenía hambre. Entonces, ¿dónde se siente el hambre y donde hay necesidades físicas? En un mundo donde no está la presencia plena del Padre, hay necesidades. Y se tiene que trascender, pero solamente se trasciende a través de la lucha espiritual. Entonces, tiene la oportunidad, cuando hay una lucha espiritual, está la oportunidad de rectificar el mundo. Y en esto, Yeshua lo muestra. ¿En qué momento? Mateo capítulo 4, verso 1 al 2, por favor, Isbi. Rabá. Dice, entonces Yeshua fue impulsado por el Ruach HaKodesh a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre de Barij Hashem. Toda. Fíjese bien, aquí lo que dice el verso, ¿sí? Fue Yeshua impulsado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde subió Moshe? A la montaña. ¿A dónde fue Yeshua? Al desierto. Uno a la montaña hacia el Padre y otro al desierto a ver al Satán, ¿no? A enfrentarse con él. Y nos dice que tuvo necesidad, ayunó y tuvo hambre, cosa que no tuvo Moshe. Ahí no dice que Moshe tuvo hambre. Moshe o Moisés, como lo conocen muchos, dice ahí que no comió ni bebió nada más. No hay énfasis de que tuvo hambre, pero sí lo dicen de Yeshua, ¿sí? Tuvo hambre. Esta es la clave del texto. Enfatizar que tenía hambre, no como Moshe. ¿Por qué se enfatiza que Yeshua tenía hambre? Primero entendamos otra vez. Moshe sube al monte, Yeshua no. Moshe sube a la presencia del Padre, está en otra dimensión, donde no tiene necesidad de comer ni de beber, donde no tiene que tomar decisiones. No va a luchar con el Padre para decirle, no quiero este mandamiento, si quiero este mandamiento, no me parece claro, lo recibe. Recibe los mandamientos y si está en otra dimensión, está más elevado. En cambio, Yeshua va al desierto. El desierto es el lugar de prueba. El desierto es donde se encuentra con el enemigo o con el contrario y hay una confrontación, hay una lucha espiritual y se enfrenta directamente al adversario. Moshe viene a la presencia del Padre a recibir la palabra del Padre. Yeshua vive la necesidad física y él se convierte en la palabra. En ese momento él se convierte en la palabra. ¿Y qué pasa? Viene el adversario y le ofrece pan.
Pero no es que le ofrezca un verdadero pan. Está tratando de ofrecer un reemplazo, como lo dice aquí en Mateo capítulo 3, perdón, 4, 3 al 4. Por favor, Libby, ahora va. Aquí vamos a entender algo y que pues lo ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande la que está sucediendo aquí. Moshe él sube a la presencia, ayuna por 40 días, 40 noches, pero no tiene hambre porque está en la presencia del Padre. Yeshua va al desierto, y mire, Moshe va a la presencia, ahí no hay confortamiento, no hay animal, no está el enemigo. Yeshua va al desierto llevado por el Espíritu a enfrentarse en la necesidad del cuerpo. Y dice, y tuvo hambre. Y aparece el enemigo y le dice estas palabras. Adelante, Levi. La palabra del Padre dice así: el tentador vino a él y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Pero él le contestó, el Tanakh dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai, de Barín Hachenye y razón. Toda raba. Sí, ¿qué hizo Yeshua? ¿Usó la Torá? Sí, pero ¿cuál fue la respuesta? El poder no nace si no se alinea, si no hay una alineación con la voluntad del Padre. Por eso él dice, no solo de pan vive el hombre. ¿De qué? Si lo ponemos a un lado de con Moshe, lo que sucedió en el monte. Moshe vivió sin comer ni beber y no tenía hambre. Entonces Yeshua le está diciendo al Satán, ¿sí? No solo se vive de pan, de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Padre. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué recibió Moshe? La Torá. ¿Qué recibió Moshe? La palabra del Padre, la palabra. Y Yeshua está diciendo, sino que todo lo que sale de la boca de Elohim. ¿Sí? Le está diciendo que cuando una persona se alinea con el Padre, la necesidad física cuando está en la presencia se anula. Entonces, fíjese bien qué es lo que hizo aquí Yeshua. ¿O qué nos está mostrando la Torá para decirnos esto? ¿Y cuál es el plan divino aquí? ¿Y cuál es la manifestación del fin de la guerra espiritual? Pues es esta. En el monte Sinaí se muestra a un hombre ¿sí? Cuyo cuerpo no gobierna. O sea, el cuerpo no gobierna al hombre cuando está en la presencia del Padre. Pero en el desierto está Yeshua, ¿sí? Y se muestra un hombre cuando el cuerpo todavía tiene necesidades, cuando la presencia del Padre no está plena. Entonces, aquí Yeshua actúa como Moshe, como si estuviera en la presencia del Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Vino como un ser humano en la condición más vulnerable, ¿sí? Vino en la condición más vulnerable. Ahora, es la diferencia. ¿Dónde está cada uno? La lucha directa contra el mal es desde la debilidad. La lucha directa. Por eso Yeshua, cuando Rabshah le pide al Padre, quítame esto, le dijo, bástate con mi cabot, con mi gloria, con mi presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto necesitas la guerra espiritual, necesitas para trascender. Entonces, mire aquí, la lucha directa contra el mal es en la debilidad humana. Aquí se tiene necesidades, aquí se tiene hambre, aquí se tiene presión externa del enemigo. Ahí está la lucha. En que tengo hambre, sí, tengo hambre, tengo sed, tengo que tener refugio y viene el enemigo y el enemigo me dice, con que tienes fe, crees en Dios, crees en Elohim, crees en Hashem, crees en esto. A ver, ¿no tienes una necesidad? Pues mira, que se te cumpla tu necesidad, pero lo que está haciendo el enemigo aquí es engañar, es cambiar una cosa por otra, es que piense primero en lo que es físico antes que piense en lo que es espiritual. Por eso Yeshua se convierte en la palabra cuando él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Elohim.
¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua no está negando su nivel bajo en el cuerpo, sino que lo gobierna. Y enseña que la elevación espiritual no consiste en huir del cuerpo, sino en ordenarlo. Y en el momento que lo ordena, entonces viene la plenitud divina. O sea, se alinea con él y se convierte en la palabra del Padre. Entonces, Moshe no tiene hambre, Yeshua sí. No es porque Moshe sea mayor que Yeshua porque tuvo hambre, jamás, ¿sí? Sino porque hay un momento diferente en el cual están sucediendo las cosas y que se nos quiere revelar o mostrar a nosotros. Moshe está en la presencia, Yeshua está en la confrontación. Moshe no tiene hambre, Yeshua tiene hambre. Moshe recibe la Torá, Yeshua vive la Torá. Moshe está en un nivel de una dimensión diferente. Yeshua está en un nivel humano real. Moshe no decide. Yeshua decide bajo presión del enemigo y las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Moshe? Moshe nos dice el estado ideal donde el hombre tiene que llegar a estar en la presencia del Padre donde no hay necesidades biológicas. Y Yeshua nos muestra cómo se llega allí. ¿Sí? Yeshua no vino a mostrar el poder, sino el método. Eso es lo central. Viene a mostrarnos el método. Yeshua no viene a vencer al diablo desde el acabó del Padre, sino lo vence con la hambre, con la necesidad, con palabras de Torá, con obediencia consciente. Cuando él dijo, no solo de pan vive el hombre, significa que tengo hambre, pero no decido desde el hambre. O desde la carne, si quiere decirlo de esa forma. Entonces, Yeshua enseña a vencer cuando aún no estás en el mundo de la recompensa, cuando estás en la lucha. Entonces, vemos que Moshe nos muestra cómo se vive o cómo el hombre vive cuando está en la presencia plena de Elohim. Yeshua nos muestra cómo llegar ahí desde una humanidad rota. ¿Sí? Entonces, uno es el camino y otro es el destino. ¿Quién es el camino? Yeshua. ¿Cuál es el destino? La transformación de vivir en la presencia divina como Moshe estuvo al recibir la Torah. Entonces vemos la presencia del Padre, el Moshe. Cuando él está en la presencia, fíjese bien, cuando Moshe está en la presencia del Padre y sale de ahí, su rostro se ilumina por estar en la presencia. Y cuando estás en la presencia del Padre, el cuerpo físico es afectado, como lo dice Éxodo 34, 29, que no lo puse. Déjese lo pongo. Éxodo 34, 29, por favor, Shaquín. Es ahí donde nosotros podemos ver cómo el cuerpo es afectado. Cómo el cuerpo se afecta cuando está en la presencia del Padre. Cómo se llegó ahí, cómo Moshe llegó, y mire cómo sale de la presencia del Padre. Adelante, Shaquín. Y sucedió que cuando Moshe bajaba del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, cuando bajó del monte, Moshe no sabía que la piel de su rostro resplandecía tras su conversación con Elohim. Y aquí razón, se va de que caiga o a ver si me deja. Amén, tu arroba. ¿Qué pasó? Moshe salió con el rostro resplandeciente por estar en la presencia del Padre. Quiere decir que en la presencia del Padre el cuerpo sufre transformación. Entonces, vemos que sale con el rostro luminoso y la gente no lo podía ver y se tenía que tapar Moshe para hablar con el pueblo. Entonces, quiere decir que cuando estás en la presencia del Padre, la luz del Padre hace que el cuerpo cambie también en luz. Entonces no hay lucha, no hay evidencia, no hay más guerra espiritual porque ya está la luz en él. Lo mismo sucede con Yeshua, ¿sí? Pero Yeshua vence y nos muestra
esa victoria en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 2 y 3, por favor, Svito Arrabá. Dice, y fue transformado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. He aquí, se les aparecieron Moshe, Elías, hablando con él. De Baruch Hashem. Toda Arrabá. Y mire bien, ¿qué le pasó a Yeshua en el monte de la transfiguración? Dice, su rostro resplandece como el sol. ¿Qué pasó con Moshe cuando salió de la presencia del Padre? Su rostro resplandecía como el sol. Entonces, aún con Yeshua sus vestimentas se cambiaron en blancas, ¿sí? Y en ese momento hace la aparición Moshe y Elías. Ahora, ¿qué? Miren, bien, 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 entienda esto. Moshe no aparece como maestro, ni tampoco Elías aparece como un profeta para alentarlo a Yeshua, ¿sí? Para darle la aprobación, sino aparecen como un testigo. Los dos son testigos del orden que se restauró, ¿sí? Aquí ocurre lo revelador. Yeshua manifiesta un cuerpo transformado como el rostro de Moshe, pero no como receptor de la Torá, porque Moshe recibió la Torá. Yeshua se manifiesta transformado cumpliendo la Torá, ¿sí? No recibiendo la Torá, porque Moshe recibió la Torá y se transformó su cuerpo, su cara, pero Yeshua vivió la Torá y no solamente la cara resplandeció, hasta la ropa se transformó, porque él no recibió la Torá, la vivió la Torá, la vivió. Entonces, esto no es un truco divino, ¿eh? Es el resultado de haber vencido en el desierto, de haber ordenado el cuerpo, de haber alineado su voluntad en obediencia. El cuerpo glorificado se impone y alcanza la revelación máxima. Moshe nos muestra el destino que tiene que tener el alma, estar en la presencia del Padre, sin necesidades físicas. Yeshua viene a revelarnos el proceso humano para llegar ahí. El Sinaí y el desierto son lugares totalmente distintos. Quiere decir que son etapas distintas, pero el mismo llamado. Moshe habita en la luz que gobierna la vasija. Yeshua entra donde la vasija decide elegir la luz. ¿Se entiende esto? Moshe habita donde la luz gobierna a la vasija. En el momento que Moshe entra a la presencia del Padre, esa luz va a gobernar la vasija. Pero aquí Yeshua entra donde la vasija decide elegir la luz. Así que uno viene a este mundo a corregir, no a un mundo que ya está corregido. ¿Sí? ¿Qué significa? Moshe viene o va a la presencia del Padre, que es un mundo corregido. Pero Yeshua viene a un mundo que tiene que rectificarse, que tiene que transformarse. Y aquí está el misterio. Una vasija no se quiebra por estar vacía. Se quiebra cuando acepta una luz que no le corresponde. ¿Sí? Moshe revela que su cuerpo, que es la vasija, se llena de la presencia. Yeshua nos muestra y nos revela que la vasija es fiel aún en el vacío, aún cuando tiene necesidad, es fiel, aún cuando está en la lucha, es fiel. Primero aprende a no reemplazar la luz que quiere recibir del Padre y luego la luz lo sostiene a él, ¿sí? Porque ha vencido el hambre. Entonces solamente el que vence el hambre tiene la habilidad y el poder de vivir donde no existe el hambre. Por eso Yeshua dijo estas palabras en Mateo capítulo 5, verso 6. Por favor, Libby. Y esto, espero lo podamos comprender y con lo que hemos estudiado, para que pueda analizarse esas palabras
Y puede entenderse lo que nos está diciendo Yeshua respecto a las palabras que va a pronunciar en este momento. Porque el que ha vencido es el que tiene la capacidad de vivir en. Adelante, Levito Arba. La palabra del Padre dice así: cuán benditos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenados. De Barín Hachén, Yehir Razón. Toda Rabá. Cuán bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir que lucharon y vencieron ante la injusticia, ante la lucha, ante la oscuridad, ante el reto, ante la limitación. Y ellos, dice, serán saciados. ¿Cómo? El que luchó en eso va a recibirlo. ¿Quién tiene la capacidad de vivir en un lugar así? El que luchó, el que trabajó, el que se esforzó, el que luchó la buena batalla, el que trabajó para vivir en el tiempo de la recompensa. Entonces, fíjese bien, el libre albedrío, para cerrar, es una lucha espiritual donde el hombre recibe la bondad de lo que es divino y el mundo se transforma. Entonces, el conocimiento de Hakadosh Baruj Hu es necesario para que el hombre pueda entender quién es el Padre, que Él permite las tinieblas. ¿Por qué? Porque en el momento que se oculta, las tinieblas aparecen. Eso nos da la oportunidad a nosotros de poder recibir la bondad del Padre a través de esa lucha que tenemos, del merecimiento al luchar. La mejor manera de recibir lo que el Padre nos da es a través de luchar. ¿En qué momento? En el momento donde las cosas no se ven. Entonces, por eso dice Rab Shaul, caminamos por fe y no por vista. Porque es ahí donde nosotros entramos en la lucha. Entonces, este mundo, como siempre lo hemos dicho, no fue creado para estar cómodos, sino para elegir. Donde la luz se oculta, para que el alma pueda aprender y no reemplazar la luz por las tinieblas. Moshe nos dice cómo el hombre puede vivir en la presencia, en la plenitud del Padre. Pero Yeshua nos muestra cómo llegar ahí, aun cuando se tiene hambre. Primero es el desierto, después es el monte. Primero es la lucha, luego es el reposo. Para que llegue el día donde se manifieste la luz y sea tan clara que la lucha espiritual ya no será posible. Entonces, ya no se va a creer. Entonces se va a saber. Hasta ese día, hasta ese tiempo, se tiene que elegir. Y la vasija fiel es la que permanece en el vacío cuando no hay, cuando está en el desierto. Y entonces ahí se revela la unicidad. En cada decisión humana se revela la unicidad del Padre. Por eso, la meta final es que el Padre se manifieste. ¿Por qué se oculta? En el momento que se oculta aparecen las tinieblas. ¿Por qué se oculta? Porque el Padre creó al mundo para dar. Y la única manera de dar, mereciendo el hombre, es peleando por ella. Y la pelea es en la lucha, cuando se oculta, por la fe, en la lucha, donde hay necesidad, para lograr la recompensa. Y la recompensa es estar en la presencia del Padre. Con estar en la presencia del Padre, se acaba, la guerra espiritual termina. Ni Satán, ni nadie tiene autoridad en la presencia divina, porque todo es claro. Ya no pelea uno con sus cuerpos, ya no pelea con sus miembros, ya no pelea con la duda, ya no hay nada más que certeza. Ahí vemos la grandeza del propósito del plan divino, para que nosotros podamos llegar a esa recompensa donde el cuerpo es transformado. Las necesidades físicas ya no son sustentadas por lo físico, sino por lo espiritual que es el Padre. Quiera el Padre y podamos entender, hayamos comprendido esa dualidad de la lucha espiritual y donde también podemos ver la hambre de Moshe, donde Moshe no tiene hambre, ayunando
sin que sea forzado, y Yeshua ayunando teniendo hambre, ayunando teniendo hambre, para lograr mostrarnos el camino y la transfiguración de un cuerpo, que era el Padre, y que nuestra lucha espiritual, nosotros adoremos, como dice la Torah, en espíritu y en verdad. Y esa verdadera lucha espiritual que tenemos en verdad es cuando somos fieles en la necesidad. Ahí es donde se manifiesta el poder del Padre y donde la luz se revela en su plenitud. Que ahora el Padre se manifiesta la luz en su casa, en sus hijos, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra parnasat, en todas nuestras necesidades. Y nos bendiga, Hakadosh Baruj Hu, en todo, de todo y con todo, que sea la majestad del reino de los cielos sobre cada uno de nosotros, en cada área que tengamos por necesidad. Y nos despedimos de Facebook y de YouTube y nos ponemos nosotros a hacer nuestra oración. Shalom, Lejitraot,